Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Pongan toda su atención en el estudio de hoy, que es el preludio, el último estudio para el paso decisivo que van a tomar este domingo. Tenemos 14 candidatos para las aguas del bautismo, más los que se agreguen de último momento, y el título de hoy nos ubica en algo que muchas veces confundimos. La mayoría de la gente dice que todos somos hijos de Dios, pero ¿eso es verdad? El título de hoy es Un hijo de Dios y en Cristo por el bautismo. Si recordamos o podemos recordar que aún estamos considerando la gran doctrina de la regeneración que vimos ayer, la obra del Espíritu Santo en la regeneración del creyente. Es un tema tan vital e importante que debemos tomarlo con calma, deliberadamente, y que nos permite que la verdad nos guíe y nos conduzca. Ahora debemos considerar algo de su naturaleza esencial. Hemos estudiado por qué es tan absolutamente esencial y hemos visto cómo se produce y particularmente su relación con la palabra. Hemos recalcado específicamente que no se utiliza ningún medio en nuestra regeneración, sino que es la obra directa e inmediata del Espíritu Santo sobre nuestras almas. Y más aún, es algo que no se puede perder nunca. Es una obra efectuada por Dios y es una obra permanente. En última instancia, la seguridad del creyente, tal como veremos al llegar a la doctrina de la perseverancia final, que después le estudiaremos la próxima semana, y que descansa específicamente sobre esta gran doctrina de la regeneración. Ahora vamos a considerar un asunto que, si bien es esencialmente doctrinal, también es más práctico, y es el propósito esencial de estos estudios, es el ver la doctrina, pero durante todo el tiempo también mostrar que no es seco y árido el terreno o teórico y abstracto, sino ver la doctrina que se debe a un entendimiento en nuestra vida cristiana. Entonces, por fuerza, debemos considerar la aplicación práctica, y por lo tanto ahora vamos a ver los resultados a los que lleva la regeneración, o para expresarlo de otro modo, las pruebas del hecho de estar regenerado. Por eso el bautismo, recuerden que es un paso de obediencia, y muchas veces esto ocasiona dificultades a muchas personas, y por eso debemos de verlo así. Porque algunas personas dicen, mi dificultad, dicen, es esta. ¿Cómo puedo saber que estoy regenerado? Esa es una parte esencial de la doctrina de la regeneración, y ese es el motivo por que hemos denominado esto como los resultados a los que lleva la regeneración. Es un asunto acerca del cual la Biblia tiene mucho que decirnos, y podemos comenzar partiendo de este principio general, tal como hemos estudiado. La regeneración es la implantación de un principio de vida espiritual en nosotros. La vida es algo que siempre se manifiesta. Un bebé da prueba del hecho de que ha nacido vivo, y no es un aborto por medio de gritos y movimientos. No puede haber vida sin alguna clase de manifestación. Y eso es tan cierto de la vida espiritual como de cualquier otra forma de vida. De modo que la Biblia tiene muchas pruebas que pone ante nosotros a fin de conocer si estamos verdaderamente regenerados o no. El pasaje clásico de la Escritura sobre esto es la primera epístola de Juan. Un hombre que escribió un libro sobre Primera de Juan le dio juiciosamente el título de las pruebas de la vida. Y precisamente eso es la primera epístola de Juan. Pero siempre creo que las bienaventuranzas son asimismo una prueba de la vida y de la regeneración, y son pruebas que propone nuestro propio Señor. Ahora, veamos esto brevemente. En la
primera epístola de Juan hay 4 pruebas principales que Juan repite constantemente. Existen otras pruebas, pero esas tal vez las estudiemos después. Primera de Juan es una epístola que se puede dividir con relativa facilidad, a condición de que comprendamos que depende del reconocimiento de estas grandes pruebas de la vida espiritual o del hecho de haber sido regenerados. Y no las tomaremos en el preciso orden en que aparecen, pero se pueden encontrar en cada una de las secciones de las epístolas. La primera prueba consiste en creer que Jesús es el Cristo. Juan dice en primera de Juan 4, del 1 al 2, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahora bien, esa es una afirmación tremenda. Significa toda la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Significa que ciertamente creemos que Él es un Dios eterno, una de las 3 personas de la Trinidad. Y apliquemos esa prueba a algunas de las sectas que circulan hoy en día y veremos cuán vital es. No es suficiente con alabar al Señor Jesucristo, ni siquiera es suficiente que digamos que es el Hijo de Dios. Debemos decir que es Jehová, que Jesucristo ha venido en la carne, que el Hijo eterno de Dios es coigual, coeterno con el Padre, que es una de las personas de la Trinidad que ha venido en la carne, que no fue un cuerpo fantasmal. Dice Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es todo lo que ya hemos estudiado anteriormente acerca de la gran doctrina de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Juan se enorgullece mucho de repetirlo y lo dice nuevamente en el capítulo 5, en el primer versículo. Todo aquel dice que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y como se recordará, Pablo dijo lo mismo. Dijo, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. En Primera de Corintios 12:3. No se puede decir si no es de ese modo. El hombre que me dice que Jesús es el Señor, dando a esa afirmación el contenido correcto, y no lo hace con una sola repetición mecánica, me está dando pruebas del hecho de que el Espíritu Santo está en él, que está regenerado. La segunda prueba es la prueba del cumplimiento de los mandamientos. Y esa es realmente la primera prueba que introduce Juan en primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y Juan también repite eso constantemente y lo vemos en cada sección de la epístola, de la carta. Lo vuelve a decir precisamente en la última parte, en primera de Juan 5:3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y a veces se refiere a ello como hacer justicia, en primera de Juan 2:29. Esa es la forma de distinguir entre el Hijo de Dios y el Hijo del Diablo, dice Juan. Y no solo eso, el Hijo de Dios, la persona que nace de nuevo, no solo guarda los mandamientos para él, porque los mandamientos son un deleite. Los mandamientos de Dios, dice Juan, no son una carga, no son contrarios a nosotros. Los cristianos no están siempre forcejeando con ellos y deseando que no existieran, sino que disfrutan guardando los mandamientos. Y encontraremos eso elaborado nuevamente por Pablo en la carta a los romanos. Guardar los mandamientos, pues, es una prueba sumamente importante. Nuestra relación con los mandamientos de Dios y de Cristo
proclaman de inmediato si somos recipientes de esa bendita vida nueva. La tercera prueba es que nos ha dado su Espíritu Santo, y en esto sabemos, dice Juan al final del tercer capítulo, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, en el verso 24. Pero dirá alguien, ¿cómo sé que he recibido el Espíritu? Pues bien, habremos de tratar eso más tarde al continuar con nuestra consideración de esta doctrina, pero uno de esos aspectos es sin duda lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:15. El espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Pablo dice eso de nuevo en Gálatas 4:6, que Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El espíritu es el espíritu de adopción. Y por lo tanto, una de las pruebas de que el Espíritu Santo está en nosotros es que aunque no lo comprendamos en su totalidad, tenemos una sensación, una conciencia de que Dios es nuestro Padre. Ya no es un Dios lejano, sino que es nuestro Padre, y decimos, mi Dios, mi Padre. Existen asimismo otras manifestaciones de la presencia del Espíritu, pero debemos dejarlas para un estudio posterior. Y la última prueba es que amamos a nuestros hermanos. Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y esa es una prueba maravillosa. Es una prueba que señala al siguiente tema que consideraremos, es decir, la unión mística de todos los creyentes con Cristo y por ende entre sí, como se puede ver. Y esto es inevitable. Si todos estamos unidos a Él y unos a otros, pues estamos relacionados entre nosotros e inevitablemente nos amamos mutuamente. En otras palabras, reconocemos a los cristianos al encontrarnos con ellos. En un sentido, no es preciso que nos digan que las personas son cristianas, porque las reconocemos de inmediato y nos parece como si las hubiéramos conocido siempre. Pertenecen a la misma familia, estamos relacionados unos con otros, preferimos su compañía antes que ninguna otra cosa. Si se nos ofreciera la oportunidad de pasar una velada con los así llamados grandes de este mundo o con unos humildes cristianos desconocidos, pues preferiríamos pasarla con los cristianos humildes y desconocidos. Hay algo en común, los amamos, sabemos que compartimos lo mismo y nada puede separarnos. Por eso dice Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Si no reconocemos a los cristianos, aún en su peor estado, y los amamos, pues entonces es mejor que examinemos todos los cimientos de nuestra postura. Los hijos de una familia se aman entre sí a pesar de las diferencias. Esas entonces son las 4 pruebas principales que Juan da en su primera epístola, pero hay otras pruebas que se indican en otros lugares de la Escritura y simplemente vamos a mencionarlas. Aquí hay una que considero de gran valor y que en multitud de ocasiones nos puede servir de gran consuelo: la conciencia de una lucha interior. Esa es una prueba extremadamente valiosa y Pablo lo expresa a la perfección en Gálatas 5:17, donde nos enseña que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos, dice, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. El espíritu y la carne están luchando u oponiéndose el uno al otro. Lo que esto significa es que los cristianos, por definición, son personas en las que se está produciendo un gran combate.
El Espíritu Santo, como si dijéramos, los quiere para Dios, pero la carne, ese otro espíritu por el que obra el diablo, los quiere para el reino de las tinieblas. Así pues, están luchando por la posesión y los cristianos son conscientes del hecho de que son el terreno del conflicto, que una especie de lucha interna está ocurriendo dentro de ellos. Son conscientes de estas dos fuerzas, estas dos facultades, y los hombres y las mujeres conscientes de ello tienen el derecho de saber que son cristianos. Pero seamos muy cuidadosos. No estoy hablando simplemente de la conciencia del bien y el mal, lo bueno y lo malo. Tienen un sentimiento de la decencia moral y un código ético y pueden sentir que se han traicionado a sí mismos. Me estoy refiriendo a algo diferente. En la vida antigua, no regenerada, somos conscientes del hecho de que manejamos toda la situación, que todo depende de lo que hagamos, de lo que yo pienso, yo siento, yo quiero, nosotros. Como quien dice, somos los que nos enfrentamos al conflicto. Pero lo que ahora estamos describiendo es que nos volvemos conscientes de que hay otro espíritu independiente dentro de nosotros que se relaciona con nosotros, que obra en nosotros, que nos arrastra y nos aparta del mundo y nos señala la verdad. Somos conscientes de la actuación del Espíritu Santo y somos conscientes del poder de Satanás en un sentido en el que nunca lo fuimos. Por eso la importancia de sepultar la vieja naturaleza en las aguas para despertar en la vida del Espíritu. Una señal muy buena, pues, consiste en que las personas que nacen de nuevo perciben mucho más agudamente la existencia y obra de Satanás que nunca. Su intuición se despierta. Recuerden, bueno, que es otro tema, las tres partes del espíritu, que es la conciencia, la intuición y la comunión. Ahora, no es necesario que Satanás se ocupe mucho de los que no han sido regenerados, de los que no quieren ser obedientes, de los que no quieren sepultar la carne, porque pues, pueden ser abandonados, como si dijéramos, porque ya están prisioneros de él, ya están en el reino de las tinieblas y no pueden escapar. Pero una vez que las personas son llevadas al reino de Dios y al reino de la luz, el diablo hace un esfuerzo redoblado y viene a ellos y les ataca espiritualmente. Por eso siempre se advierte a la gente que estemos preparados cuando han decidido dar ese paso decisivo de obediencia, porque el diablo no va a estar contento con tu obediencia, pero al hacerlo son conscientes de esa otra presencia que está luchando por sus vidas y por sus propias existencias, la carne y el espíritu. El conflicto demuestra la regeneración, la lucha demuestra que ahora estás en el terreno de Dios, en su reino. Otra prueba muy buena de esto es la siguiente: cualquiera que sea consciente de un deseo de conocer a Dios y no solamente de ser bendecido por Él, puede alegrarse y estar seguro de ser hijo de Dios. Todo el mundo quiere bendiciones, claro que sí, yo las quiero, pero la señal específica de los hijos de Dios es que están interesados en la persona que bendice, no en las bendiciones. Quieren a su Padre, quieren conocer a su Padre mejor. Por eso Jesucristo dijo que la verdadera vida eterna en Juan 17:3 es conocer a Dios y a Él. O sea, un verdadero hijo está más interesado en el dador que en el don, más en el que bendice que en la bendición, y empiezan a conocer una sed y una hambre de Dios mismo, como lo expresa el salmista en el Salmo 42, verso 2. Hambre y sed del Dios vivo. Su alma tiene sed del Dios vivo. Y no importa lo que sea cierto de nosotros o no, si tenemos un deseo de conocer a Dios mismo,
podemos alegrarnos de estar regenerados. Eso es algo que el que no está regenerado es incapaz de hacer, debido a que la mente natural es enemiga de Dios, como dice Romanos 8:7. Y todos, como dice Pablo, por naturaleza somos extraños y enemigos, como dice Colosenses 1:21. Lejos de Dios. Los hombres y las mujeres que no están regenerados odian a Dios y no lo quieren. Y siempre están dispuestos a creer cualquier cosa que aparezca en las redes sociales que pueda significar una prueba, por muy vaga que sea, de que no hay Dios. Están contra Dios, pero los hijos verdaderos desean conocer a Dios. Y la última prueba que citaría por ahora, y de nuevo la considero muy importante, es que los hijos de Dios no solo desean el perdón de sus pecados y evitar sus consecuencias, sino que también saben lo que es odiar el pecado. En otras palabras, en las palabras de Pablo en Romanos 7 dicen: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En Romanos 7:24. Ahora escucha esto: a los pecadores, los hombres y las mujeres sin regenerar, no les agradan las consecuencias del pecado, no quieren ser castigados por ellos, pero no saben nada de un sentimiento de pecado, no conocen lo que es una verdadera convicción de pecado, no han visto el pecado en toda su maldad y error, en toda su fealdad, no lo odian, pero los hijos de Dios sí. Por eso nuestro Señor, hablando de ellos, dice en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué son bienaventurados? Porque son los hijos de Dios. Los incrédulos no pueden conocer, los que no han sido regenerados no pueden experimentar esta sed y hambre de justicia y santidad verdadera. Y puede que quieran vivir una vida recta y estar a la altura de sus criterios, pero los cristianos van más allá de todo eso. Tienen hambre y sed activas de una justicia activa. Quieren ser como Cristo, quieren ser como los santos acerca de los cuales han escuchado, han leído en la palabra. No se contentan solamente con no cometer ciertos pecados, sino que quieren tener un corazón limpio, quieren ser puros, quieren ser santos, apartados, quieren ser como Jesús, tienen hambre y sed de su justicia. Entonces, estas son algunas de las pruebas principales. Claro que no son las únicas, pero las consideramos como las pruebas más importantes que podemos aplicarnos a nosotros mismos, a fin de descubrir si hemos nacido o no de nuevo. En cualquier caso, al tratar todo este asunto de la regeneración en su primera epístola, Juan introduce también algo más, y eso es nuestra unión con Cristo. Y eso aparece muchísimas veces en las epístolas. Por ejemplo, en primera de Juan 3:24 dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En otras palabras, Juan a veces escribe en términos de regeneración de la semilla de la vida, y otras veces lo expresa en términos de la unión del creyente con su Señor. Esta doctrina va inseparablemente unida a la doctrina de la regeneración que acabamos de ver el día de ayer, y esa es la razón por la que debemos tomarla en este punto. Y estaremos de acuerdo en que no hay una doctrina más vital, sublime y gloriosa que esta. Y puede que algunos se sorprendan del hecho de considerar ahora esta doctrina. Y ciertamente encontraremos que muchos posiblemente la pondrían en último lugar de todas, la doctrina final a la que todas las demás conducen. Creen que la unión del creyente con Cristo solo se produce cuando llegamos a un grado inusual de santidad, y por tanto no la incluirían aquí en una fase relativamente temprana. Y su confusión se debe por completo a la enseñanza de los místicos. Los místicos tienen su graduación de la forma en que uno viaja por el camino místico,
y según su enseñanza, el fin último del creyente es absorbido y perderse en lo divino, o como lo dirían los hindús, el nirvana. Y eso es una característica de la gran mayoría de los místicos. Cuando digo místicos, estoy entrecomillando el término, entre comillas. El apóstol Pablo, escuchen esto, puede sonar paradójico, era un místico, pero no de la forma en que estoy hablando ahora. No quiero llamarlos místicos profesionales, pero creo que se podrá imaginar a qué me estoy refiriendo. Hablo de los místicos que son más filosóficos que espirituales, o de los místicos que son más filosóficos que bíblicos. Y los encuentras en las redes sociales. Estos místicos, particularmente entre los católicos romanos, tienen una idea en este asunto más cercana a la filosofía que a la verdad bíblica. Y tal como se puede entender, hubo un inglés llamado William Law que entra en esa categoría. Era un hombre al que John y Charles Wesley le debieron mucho en sus inicios, pero con el cual rompieron y le dejaron e hicieron bien en ello porque hallaron que era demasiado filosófico y no lo suficientemente bíblico. Y eso lo vemos hoy en día, porque todos esos místicos filosóficos tienden a pensar que en la unión del creyente con Cristo como una especie de absorción en lo eterno. Eso es lo que llaman nirvana. Eso mismo también es característico de la enseñanza de muchas religiones orientales. Ahora, te quiero dejar con esto, escúchalo bien. Por desgracia, este tipo de enseñanza muchas veces ha influido en los cristianos, y ciertamente aún en los cristianos evangélicos, de modo que tienden a pensar que los únicos que verdaderamente experimentan esta unión con Cristo son aquellas personas excepcionalmente santas y santificadas que, apartándose del mundo y automortificándose, han llegado por fin a obtener esta unión mística. Pero esa es una doctrina completamente falsa. La doctrina de la unión del creyente con Cristo debe aparecer en esta etapa concreta de nuestra consideración de las doctrinas. ¿A qué se debe esto? Porque tal como lo hemos visto y que lo hemos demostrado a través de la palabra, recibimos todos los beneficios de la obra de la redención de Cristo a través de esta unión. Podemos decirlo de manera más firme, expresándolo como negación. No podemos recibir ninguna bendición de la obra de nuestro Señor Jesucristo a menos que nos hayamos unido a Él. Como Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver ni entrar al reino de Dios, a menos que cada uno de nosotros esté en unión con Él. Ahora, escucha este versículo que afirma esta postura. Tomemos la siguiente afirmación que dice Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Esta es todas las bendiciones, todas estas bendiciones espirituales en los lugares celestiales son nuestras y en Cristo, y fuera de ella no tenemos nada en absoluto. Ahora, déjame darte otro versículo para concluir el día de hoy, que vamos a citar más adelante, que dice lo mismo, y Juan lo expresa en el mismo prólogo de su evangelio, en Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos, y gracia sobre gracia. O sea, todos hemos recibido su plenitud. ¿Cómo? Uniéndonos a Él. No podemos recibir nada a menos que estemos unidos a Él. Debemos estar unidos a la fuente antes de poder recibir nada. Como podemos ver, pues, estamos obligados a decir que aún la propia regeneración
que ya hemos estado considerando es por lógica producto de nuestra unión con Cristo. Escucha este mensaje el día de mañana también, el sábado, para que estés listo y preparado para unirte con Cristo, para ser un verdadero hijo de Dios, como dice Juan 1:12. Y aún el domingo, antes de sumergirnos en las aguas, veremos un tema tan importante como ya el último preludio antes del acto de obediencia. ¿Sabes de qué se trata? Reflexiones acerca del bautismo y llenura del Espíritu. Durante semanas hemos estudiado acerca de la doctrina del Espíritu y hay tres aspectos que comúnmente la gente confunde. O sea, tres cosas. O sea, no es lo mismo ser sellados por el Espíritu Santo al momento que escuchamos el Evangelio, que creemos en el Evangelio y nos arrepentimos, como dice Efesios 1:13. Otra cosa diferente es la llenura, que no ocurre solo una vez, sino que es continua. Por ejemplo, los mismos 120 que vemos en Hechos 2, del 1 al 4, fueron llenos del Espíritu Santo y volvieron a ser llenos en Hechos 4:31. O sea, es una llenura constante. Eso nos habla de que la llenura del Espíritu es continua. Y hay un tercer aspecto que se confunde: los dones, que no es el sello que recibimos cuando creemos el Evangelio, ni la llenura que es continua, sino que, como su nombre lo dice, son regalos, dones, carisma, que el Espíritu reparte a cada uno como Él quiere, como dice 1 Corintios 12:11. Entonces, el punto que veremos, que estudiaremos, es el bautismo, la llenura continua del Espíritu Santo. Todos los que hemos creído el Evangelio estamos sellados y todos hemos recibido uno o más dones del Espíritu, y algunos han sido llenos, bautizados con el Espíritu Santo, pero no todos. Y tal vez tu tanque espiritual ya está marcando la aguja roja. Ahora, teniendo eso en mente, pues es lo que veremos. Uy, estará hermoso. Pero vamos a orar por esos 14 candidatos que han decidido dar el paso de obediencia. Que el Señor los guarde de toda trampa del enemigo, que los libre de todo obstáculo, para que podamos estar este domingo juntos en armonía, gozándonos. Como dice la palabra, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y Jesucristo lo dijo claramente en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria. Señor, te rogamos en especial por esos candidatos que han decidido, y candidatas que han decidido dar el paso de obediencia, y nos alegramos porque hay de diferentes edades, desde muy jóvenes hasta nuestra hermana Tere de 92 años, que ha decidido dar el paso de obediencia junto con su hija, que tiene cuidados especiales, pero que no ignora las cosas del Espíritu, porque las podemos ver cómo te alaban, cómo te adoran, cómo su espíritu se regocija cuando están en armonía junto con tu pueblo. Señor, quita todo obstáculo, quita toda barrera que el enemigo quiera poner, toda trampa del enemigo. Líbralos de la trampa del cazador, como decía el salmista, para que estemos todos juntos en armonía, y que tú nos proveas de un lugar hermoso, con agua, para sumergir a todos esos candidatos, como tu palabra lo dice, como la gran comisión que nos encomendaste, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que tú te glorifiques, que sea desde ahora, Señor, un día de victoria, que tus ángeles ya estén en ese lugar, te lo rogamos, que ya tengas tú reservado, apartado ese lugar, donde va a ser un altar de sacrificio, un panteón espiritual, si lo podemos ver de esa manera, porque el bautismo es sepultura, sepultar lo viejo, la vieja naturaleza, y nacer a lo nuevo. Y sobre todo, Señor, que tú des la llenura de tu espíritu, como lo veremos el domingo.
Te damos todo el honor y la gloria por todo lo que estás haciendo en Salamanca y lo que seguirás haciendo, Señor. Y de antemano guarda todos los vehículos, guarda cada persona, cada niño, cada mujer, cada hombre, cada anciano, cada bebé. Líbranos de todo peligro. Desde ahora te lo rogamos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.